Por todo el empedrado había como un rastro de sangre de que habían matado ahí al dueño de la finca. Mi familia también es una familia de confesional católica súper creyente, entonces yo crezco con un montón de visiones sobre la sexualidad y sobre la homosexualidad que no están bien, y hay un montón de castigo también, de autocastigo que uno se da porque cree que eso está mal. Ya uno empieza a entender un poco el papel de la religión dentro de la sociedad colombiana y de todo lo que ha hecho para que la gente sea dócil y sea más fácil de gobernar. Porque en últimas La Oreja nace como una intención de hacer periodismo de opinión, también para quitárselo como al abolengo y al apellido y al hecho de que tú tienes que ser hijo de, o tú puedes ser marica, tú puedes ser travesti, tú puedes ser lo que sea si tienes dinero. Yo creo que uno de los grandes problemas de la sociedad colombiana es que somos demasiado fanáticos. Pues me detiene que yo amo profundamente mi tierra. Yo amo mucho Colombia. Hola, yo soy Laura. Y yo Alejo. Y esto es No hay banderas en Marte. Un espacio que hemos creado para compartir todas esas historias de viajes no posteadas. Con nuestros invitados abordamos el lado B, ese que pocos conocen, las decisiones, las experiencias y las consecuencias de irse, quedarse o volver. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de No hay banderas en Marte. Hoy estamos con un invitado muy especial. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlo una vez en una reunión con amigos y desde que nos dimos cuenta lo que hacía, quedamos como Alejo y yo muy antojados de invitarlo a este espacio. Porque sabíamos que el medio existía, pero no sabemos qué era él. Yo después de que me vine de donde nos conocimos, me dijeron, este man hace esto. Y yo, ay, hombre, ¿cómo así? Porque te conocí fue en versión DJ. Estamos con Ian Schneider. Difícil, me pusieron a la pronunciación ahí. Gran desafío. Ian es uno de los fundadores de La Oreja Roja. Yo creo que muchos queremos ponerle cara a La Oreja Roja. Pero por allá yo ya te he visto un par de veces por ahí. Un medio, para mí es un medio muy interesante, es una fuente que reviso mucho. Y antes de arrancar, Ian, quería como felicitarlos por el trabajo que hacen. Yo los descubrí, yo creo que en la pandemia o por ahí, no creo que fue en el paro. Creo que fue en el estallido social que los descubrí y a raíz de eso como que conecté mucho con el trabajo y me parece que lo hacen muy bien. Felicitarte también por eso. Muchísimas gracias, lo hacemos con mucho amor. Arranquemos hablando un poquito de ti. Yo cuando te conté un poco de este espacio te dije, nosotros usualmente hacemos como una introducción, como por la vida de la persona. Nos gusta mucho como humanizar también los proyectos. Yo sé que La Oreja Roja es muy importante en tu vida y ha sido muy importante en tu carrera, pero ¿quién es Ian? Yo soy un muchacho campesino, antioqueño. Nací en Barbosa, Antioquia, que es un municipio que está cerca de Medellín. Mi familia es full montañera campesina, entonces me crié en el campo como hasta los 10 años. Ahí ocurrieron unas dinámicas de violencia complejas, como la que muchas familias han vivido en Antioquia y en el resto del país con respecto al paramilitarismo y en fin, el conflicto interno armado que es tan complejo. Entonces nos fuimos a vivir a otros municipios, a otros lugares, hasta que finalmente aterrizamos en Medellín, donde digamos que yo llego sin saber muchas cosas sobre quién era yo, sobre siquiera uno reconocerse como campesino, sobre todas las violencias que me habían atravesado, pero de las cuales yo no era consciente. Entonces, full estudiante de institución pública, después de la universidad también pública, de la Universidad de Antioquia, y ahí tuve como una apertura de mente con respecto a yo dónde estaba parado, de dónde venía y todas las cosas que me habían ocurrido, que muchas veces uno se muere sin darse cuenta de que es, por ejemplo, víctima del conflicto o reconocerse como tal. Ian, antes de que avances en la historia, quería hacer como un alto y que nos contaras un poquito cómo era esa vida en el campo.
yo sé que el campo colombiano, específicamente como ciertas regiones y ciertos sectores, fueron muy aporreados por el tema del conflicto, que inclusive pues eso derivó en un desplazamiento interno muy tremendo. Yo quedé muy impactada una vez que nosotros estuvimos haciendo un trabajo para la Comisión de la Verdad y en un pueblo, en un municipio de Antioquia, nos contaron que alrededor del 70% de la población se había ido. O sea, el pueblo había quedado prácticamente desolado. Y nosotros, que nos criamos en la ciudad, por lo menos Alejo y yo somos full citadinos, o sea, el contacto que nosotros hemos tenido con el campo ha sido como muy puntual, o sea, contado sinceramente en la palma de las manos, como una cosa porque quiero ir a vivir una experiencia, voy a ir a una finca el fin de semana, un paseíto, pero yo quisiera que nos contaras un poquito cómo se vivía la violencia en el campo colombiano. La violencia en el campo colombiano es, bueno, ha sido una cosa muy compleja y multidimensional. Yo creo que a muchas personas les ha tocado el conflicto de una manera o de otra, porque yo creo que a todos nos ha atravesado de alguna forma, pero a nadie le ha tocado tan difícil como al campo. Es como las personas del campo han sufrido durante mucho tiempo el fragor de la guerra, el abandono estatal, la desidia del Estado, ser realmente los que sostienen un país, porque en últimas Colombia es un país de economías primarias. Aquí nos sostenemos por el agro y por un montón de dinámicas que parten desde el campo, pero hay un gran abandono con el campo en muchas dimensiones, desde que se le deja a los campesinos solos para que saquen adelante un país en materia de alimentación y de una base social que está cada vez más abandonada, porque por ejemplo las nuevas generaciones de campesinos ya no quieren estar en el campo. Entonces, ¿a quién estamos dejando que produzca nuestra despensa y que nos alimente? Porque pues hay un abandono multidimensional en materia de que no hay carreteras, no hay hospitales, no hay pensión para los campesinos, no hay un montón de cosas que desde las ciudades nosotros las tenemos tampoco garantizadas, pero es un poco más cercanas, sí. Un poco más cercanas. Entonces el campo es muy difícil y que en últimas a mí me parece que el campo nunca ha tenido quien lo defienda. Siempre han sido los campesinos los que están en la mitad de los conflictos, en la mitad de la guerra entre los conservadores y los liberales, en las guerras de todo tipo, en el paramilitarismo y la guerrilla, y el campo siempre es el que está ahí atravesado por un montón de dinámicas de poder que los dejan sumidos en el desconcierto y en el abandono, porque es que esa es la palabra. Y vos en ese momento de la niñez en el campo estabas como consciente de que vos eras un campesino y la ciudad te seducía, ¿o no había conciencia de eso? No había conciencia de eso, porque yo estaba en mi montañita con mi estilo de vida rural y como con el contexto en el que estaba, ¿no? Como que yo recuerdo mucho que hubo una época en la que yo iba a muchos funerales pero yo no dimensionaba qué era lo que estaba ocurriendo. Era como que yo iba y había mucha gente triste, había mucha gente llorando, y tengo como imágenes vívidas como recuerdo mucho una escena de que yo llego a una finca en el campo, nada de cerca, pero todo es cerca, ¿no? Sí. Como, sí, qué loco. es como a 40 minutos la casa, sí. pero ese es el vecino. Entonces llegamos a donde uno de ellos y recuerdo mucho que la casa era de esos empedrados de antes, y por todo el empedrado había como un rastro de sangre que habían matado ahí al dueño de la finca. Y yo en ese momento pues no era consciente de ese tipo de cosas, ni sabía por qué ocurrían ni a qué obedecían. Eso uno lo viene a entender después, si es que lo entiende, si es que puedes llegar a tener la oportunidad de encontrarte con personas que te cuenten lo que has vivido y te ayuden a resignificar las cosas que han ocurrido en tu vida.
¿Cómo fue esa llegada a Medellín? ¿A qué edad llegaste a Medellín? Yo estaba en quinto, o sea que eso fue como... 10. No, porque en el campo uno no puede empezar a estudiar tan pequeño porque tiene que caminar solo. Llegaste más... Entonces yo empecé a estudiar cuando tenía 7 años. O sea que llegaste Ay, siendo no. Como más 12. grandecito que el resto de tus compañeritos. Sí, pero supremamente inocente. Mayor, pero más inocente. Sí, claro. Sí. ¿Tienes recuerdos de esa llegada, como la adaptación, como mucha información? Sí, muchas cosas. Por ejemplo, algo que me dio muy duro fue la comida, porque pues como que uno llega y se abre a un montón de comida ultraprocesada y azúcares y cosas y Muy sexy. me desbordé Claro. con todo eso y comía todo el tiempo, comía azúcar y cosas que no eran buenas para mí. Y mis papás no me lo prohibían porque, Tampoco. pues porque como no, el niño que pesar, que dejarlo, que coma lo que quiera. Entonces, eso es lo que más recuerdo como de ese choque con la gastronomía y con la comida. Pero claro, un montón de dinámicas, de conversaciones que yo no tenía en el campo, como conversaciones sobre sexualidad, que uno escuchaba a los compañeritos hablando de temas sexuales, de exploración que yo no había tenido, porque digamos que la visión de, a pesar de que mi familia ha sido muy abierta a hablar conmigo las cosas, pues la educación sexual siempre ha sido un tabú para los colombianos. Entonces, la mayoría de familias dejan la educación sexual en manos de un tercero. Eso lo tiene que resolver o él solo o que alguien en la sociedad se lo ayude a resolver. Entonces ahí uno llega a encontrarse con un montón de discusiones y de conversaciones en los colegios y en otros entornos sociales que puede que a veces no sean las más adecuadas para uno descubrirse. Mucho bullying. Sí, yo creo que las infancias están muy atravesadas por el bullying, porque desde cualquier cosa, sea por tu peso, por tu altura, por tu apariencia física, por cómo hables, por si eres un poquito más afeminado o no. Entonces todo ese tipo de cosas hacen parte de los escenarios de bullying que todavía hoy vivimos, ¿no? Y tú para ese momento, estabas chiquito, venías del campo, estabas como clarísimo con tu sexualidad o ahí empezaste a pensar como, ¿será que...? Pues yo siempre me sentía, pues no me sentía como cercano a las dinámicas de la masculinidad como yo la veía en el campo, ¿no? Y cuando salgo a la ciudad también me encontraba como un poco renuente como a algunas dinámicas que yo veía en los grupos masculinos. Y pues es un proceso en el que me fui dando cuenta de que no era eso, pero también mi familia es, pues de que no era heterosexual, pero mi familia también es una familia de confesional católica súper creyente, entonces yo crezco con un montón de visiones sobre la sexualidad y sobre la homosexualidad que no están bien, y hay un montón de castigo también, de autocastigo que uno se da porque cree que eso está mal hecho. También por tener un acercamiento con una familia tan católica, venir de una familia confesional donde se rezaba el rosario por las noches, una familia así muy, muy tradicional. Antioqueña. Claro, donde estábamos donde mis abuelos era como todos los días se cena frijoles con coles y se reza el rosario. Son unas dinámicas repetitivas que en últimas también apaciguan a la gente, porque la religión en últimas es lo que yo considero que hace, también apaciguar los estados. Entonces ahí yo estaba vinculado a la iglesia, yo era una persona muy, muy creyente, y aún así como que me generaba muchas dudas y muchos cuestionamientos sentir todas las cosas que ocurrían alrededor de la iglesia y todas las dinámicas de poder y de abuso, cosas que uno veía, que por fortuna a mí no me pasaron, pues nunca fui víctima de abuso por un sacerdote o en un entorno religioso, pero sí se escuchan muchas cosas y se saben muchas cosas, ¿no? Y ya cuando fui como creciendo más y dándome cuenta el país en el que estaba y como las cosas que me habían ocurrido y como les decía ahora, como ser consciente de uno de dónde viene, qué le ha pasado y quién es, ya uno empieza a entender un poco el papel de la religión dentro de la sociedad colombiana y de todo lo que ha hecho para que la gente sea dócil y sea más fácil de gobernar, sea más fácil de hacer con ella lo que quiere.
Pero si tú pudieras como devolverte a un momento específico, yo le voy a poner como ese despertar de la conciencia tuya, como decir, o sea, en realidad toda esta historia o todas estas dinámicas a las que yo estaba inscrito, pues obedecen a unos temas mucho más profundos. ¿Fue como la llegada a la universidad el momento que marcó eso? ¿O fue antes? ¿O fue después? No, es la llegada a la universidad, porque uno sale del colegio y todavía no sabe en qué país está parado, no sabes un montón de cosas, y entonces ya es como en la universidad que estás un poco ya más crecidito, ya tienes otro tipo de libertades, porque ya es mayor de edad. Hay un universo por descubrir y hay ahí. un universo enorme de estímulos, de contextos nuevos, donde ya no hay, digamos, como tantos juicios de valor sobre lo que tú eres, sino que uno se encuentra con muchas cosas en los que también empieza un poco más a pertenecer, que es algo en lo que a uno en el colegio le cuesta mucho, y más cuando uno es una persona diversa, porque pertenecer es como... Es muy importante para nosotros como sociedad, como seres humanos, porque somos seres sociales, pero pertenecer no es fácil cuando tú tienes una identidad que se sale del molde, que no es parte del estereotipo. Y ya es en la universidad como donde uno empieza a encontrarse como con esas otras personas que son diferentes y que con las que uno encaja más y hace esos match que lo convierten en la persona que uno es hoy. Como es importante. Es increíble. La universidad es supremamente importante. Pues, Que perdón con los de la universidad privada, pero yo sí siento que hay una magia, y como dijo Laura, el despertar de la conciencia, sí suena muy hongos y no sé qué, pero no, en realidad sí hay, siento yo, la universidad pública, sí, como dijimos, es un universo que le vuela a uno la cabeza con tanta información en ese momento de la vida en el que uno entra, como después de la adolescencia o en la adolescencia, que dice, marica, cuántas realidades en simultáneo hay, yo solo he tenido una así. Es que los contextos de otras personas lo enriquecen a uno muchísimo, conocer otras historias, conocer otro tipo de vivencias, y la universidad pública, pues a mí me brindó unos profesores maravillosos y que me dieron a conocer muchísimas cosas y que me brindaron mucho conocimiento, que también es una forma de darle a uno amor, y que en últimas lo terminan moldeando la persona en la que uno se convierte. Tan loco que el colegio público sea tan distinto a la universidad pública. El colegio es una etapa muy difícil. Muy difícil. Puta, Yo colegio. no recuerdo el colegio con mucho amor. No es una etapa que yo diga, ¡ay, qué lindo el colegio! No. Yo tengo que aceptar algo, y yo fui una bandera en mi colegio. Alejo tiene una condición muy especial porque como estuvo en tantos colegios, como que no logró... No pertenecía. Sí, como sí, que no. ya, pues como que el colegio pues pasó por tu vida de una forma muy particular. Sí, claro, pero sí, fui, era muy cansón, entonces estudié en muchos colegios, y también hoy con los años, pues, y me doy cuenta de lo malo que fui, chimbeaba, hacía bullying, era un chic hombre blanco, que... Hombre blanco cisgénero. Sí. No, claro, que me daba unos permisos y era aplaudido, como una película gringa versión latinoamericana, así como lo que nos venden los gringos del chico, no era deportista, pero era también, no cabía, porque... Sí, igual estamos en una sociedad patriarcal y Sí, machista, sí, total. entonces sí hay unos privilegios para, el total. hombre blanco heterosexual. Obviamente. Que Entonces, empiezan desde muy pequeño. desde ahí, claro. Entonces, también como no cabía en un grupo ni de deportistas, ni de club de lectura, nada, como que no cabía en ninguna parte, entonces como que lo que me quedaba era fastidiar, weón, y era un man muy cansón. Y hoy digo que también me podía dar como ese lujo, pues que no era un lujo, pero me podía dar como esa libertad de molestar porque era un hombre blanco heteropatriarcal y era grotesco. Aunque claro, hoy también lo pienso. sufriste No, mucho. total. Alejo sufría mucho, era porque no puedes venir porque tienes el pelo largo. Mm. Ah, no te pones el uniforme como es, entonces no puedes asistir. O sea, sufrían mucho como por esas cosas de forma que No, terminan sí, o incomodando sea, tanto. Y un ataque a la Coincido. individualidad. Claro. La visión del colegio en Colombia ha sido muy generalizadora, como que quiere homogeneizar y no reconoce nuestras diversidades y nuestras
pluralidades para ver el mundo, desde el mismo hecho de que no se te evalúe según tu tipo de inteligencia, sino que hayan unos pensums que son totalmente homogenizadores. Y que han terminado frustrando. Total, porque si yo tengo una inteligencia artística, pues yo, ¿por qué tengo que perder el colegio? Pues perder un año porque no soy bueno en matemáticas, porque no soy bueno en física, en química. Si tu inteligencia es otro tipo, porque no se le puede explorar ese tipo de inteligencia con tranquilidad para que sea una persona realizada en lo que quiere ser. Personalmente, más que tener como una pelea con el tema académico, en mi caso, era como un tema social, como que habían unas dinámicas del colegio que me parecían tan nocivas y que yo a veces en momentos como de hiperconciencia decía, o sea, en realidad si son niños, ¿en qué momento podemos llegar a ser, o sea, a discriminarnos tanto, a segregar tanto? El tema del bullying me parte el alma. O sea, había o que ser el hombre blanco cisgénero que era cagadita cool, o la chica linda, la linda del salón. Yo era cagadita, pero no cool. Y sí, yo, pero yo entiendo lo que dices, sí. A mí me quedó ser la nerda. O sea, esa era la única forma. No hay tantas posibilidades. Esa era la que tenía, hueputa. Yo también era el que tenía que destacar por mi inteligencia, sí, porque ya no había espacio para otra cosa. Exactamente. Y eso genera más adversión de los otros, como una rabiecita, como usted... Sí, porque en últimas, como el sistema educativo pues persigue... Premia eso. Pues claro, premia las calificaciones son basadas en esta inteligencia homogenizadora. Pues lo otro está un poco relegado, a no ser de que seas un muy buen deportista, entonces ahí sí se te perdona todo porque tus talentos te van a llevar a otro lugar. Casi que siempre que pasamos por una historia que diga colegio, terminamos hablando al respecto y casi que todas las personas coinciden en que no está funcionando bien. Les digo la verdad, yo creo que yo por muchos años como que no quise ahondar mucho en lo que el colegio significó para mí porque fue como doloroso, pero pucha, yo con el tiempo he ido como devolviéndome a esos momentos y me parece putamente como violento lo que pasa ahí. Y claro, y cuando lo contrasto con la universidad, es como que de verdad son dos mundos completamente distintos y agradezco mucho haber tenido la posibilidad de ir a la universidad pública porque me permitió ver otras cosas y me permitió como no sentir esa necesidad de hacer cosas por pertenecer, sino como que realmente pues soy lo que soy y ya, no importa. Ian, vos sos periodista. Periodista de la Universidad de Antioquia. ¿Y nunca dudaste, o sea, desde que hiciste el examen dijiste, voy a ser periodista? No, yo creí que iba a pasar a mi segunda opción, que era licenciatura en artes. Sí. Porque el puntaje estaba muy arriba. En la universidad pública pasar es complejo, ¿no? Sí. Pues tienes que estudiar bastante. Entonces yo me veía, era en la segunda opción, que estaba el puntaje mucho más accesible. Pero no, me fue súper bien en el examen, entonces pasé a mi primera opción. Y pues dudé desde el primer momento y nunca he dejado de dudar de mi carrera. Porque es una carrera muy compleja. Y de hecho la Oreja Roja nace porque nosotros empezamos a cuestionarnos dónde vamos a trabajar. Bueno, estamos recibiendo un montón de conocimientos sobre el deber ser del periodismo, sobre el equilibrio de poder, sobre el equilibrio de fuentes, sobre, sí, que es un ejercicio que se le debe a la ciudadanía, y entonces uno te pone a pensar en Medellín, por ejemplo, que fue donde yo estudié. Entonces salir a trabajar al Colombiano, en ese momento al Mundo, al Cubo, eran como unos escenarios bien complejos. Como que en ese momento en la universidad uno soñaba con estudiar en semana la de antes. Sí, la de... Antes de que los Gilinski hicieran lo que han hecho con Semana. O en su defecto en El Espectador, que es un ejercicio de periodismo tradicional, pero que hay mucha gente maravillosa haciendo un trabajo bueno ahí. Tiene sus descaches como todos, pero hay un ejercicio ahí muy importante que yo resalto mucho dentro del periodismo tradicional.
Entonces ahí empezamos a cuestionarnos qué íbamos a hacer, hacia dónde íbamos, y entonces un día dijimos como uno en la universidad produce mucho contenido que nunca ve la luz y tiene mucho trabajo. Hay muchas horas de investigación, hay muchas horas de redacción, hay muchas horas de trabajo, pero eso no ve la luz, o si acaso sale como en el periódico de la universidad, que también tiene pues un alcance limitado. Y entonces La Oreja es, en 2014 nosotros dijimos como bueno, montemos un blog. Entonces nace con La Oreja Roja, que era su nombre original, en un blogspot.com, que era lo que se utilizaba en ese momento, ¿cierto? Y empezamos nosotros a publicar nuestros trabajos de la universidad y los de otros compañeros. El primer mes tuvimos como 5.000 visitas, y eso para nosotros fue como, wow, que son 5.000 personas, son muchas personas. Y como que eso nos fue llevando una cosa a la otra y a seguirlo haciendo. Prontamente, como en enero, febrero, hicimos nuestro primer conversatorio, donde tuvimos a periodistas que ya consolidados, que creían en nosotros, que eran profes universitarios, que Ana Cristina Restrepo, Juan Diego Restrepo, la profe de periodismo de opinión, Jimena Forero, gente así que ha creído en nosotros desde el principio y que nos acompañó como en esos primeros espacios académicos donde nosotros nos sentábamos a hablar para qué sirve el periodismo, cómo se hace el periodismo de opinión en Colombia, porque en últimas La Oreja nace como una intención de hacer periodismo de opinión también para quitárselo como al abolengo y al apellido y al hecho de que tú tienes que ser hijo de o tal persona para tener una columna de opinión en Colombia y para que tu opinión sea escuchada y sea validada. Entonces también en el auge de las redes sociales empezamos con Facebook a hacer nuestro ejercicio. Fue el momento de Facebook. Que claro, para ahí estaba Facebook y un poco estaba empezando Twitter. ¿De qué año estamos hablando, Ian? 2014. Sí. Estamos hablando de 2014, sí, todavía estaba empezando Facebook. Entonces eso se fue volviendo una bola enorme que nos cogía cada vez más ventaja y en la que nosotros siempre hemos apostado mucho, con mucho amor a hacerlo, a creer que otro modo de hacer periodismo es posible, que es un periodismo del lado de la gente, del lado de la ciudadanía realmente, que se preocupa por los cuestionamientos que tenemos otras personas como nosotros, que tienen unos contextos de vulnerabilidad, unos contextos de violencia, unos contextos particulares que los hacen que no encajen en ese molde que muchas veces intenta representarnos el periodismo tradicional, donde la gente no se ve representada. ¿Y a vos crees que es más peligroso? ¿Que toda la comunicación esté hecha por 3 medios, o que hoy hay 1 millón más de personas independientes opinando, que casi que no se sabe qué es verdad? Que las dos, como siento que en últimas están llevando como a la audiencia a lo mismo, a una confusión tremenda. Porque yo soy y me lo critican mucho, soy un obsesionado con las noticias, entonces me las leo todas. Y mucha gente me dice, se va a enfermar, no haga eso, weón, es súper nocivo, es malahón, pues se lo llena de mala vibra, de estrés, no sé qué. Es un hábito, pero yo a veces como que hago un recorrido y digo, marica, no, o sea, hay tanta información que no sé qué es verdad y qué no. Y siento que le pasa mucho a la audiencia, o sea, creo que hoy estamos avasallados por tanta información y la gente no sabe qué creer. El ejercicio tradicional de periodismo mayoritariamente nos ha hecho mucho daño como sociedad, porque nos ha hecho perder del foco, primero, nuestra sensación de sociedad, nuestra idea de pertenecer a algo. Nos ha vuelto cada vez más individualistas y cada vez pensando más en yo. Y se ha perdido un poco el concepto de sociedad y de comunidad, que en últimas siento yo que es una de las obligaciones sociales que tiene también el ejercicio de la comunicación, pero que ya está totalmente relegado. Pues yo pienso que el periodismo tradicional y hegemónico le ha hecho más daño al país que cualquier tipo de ejercicio ciudadano.
porque en últimas obedece a unos poderes económicos y a unos poderes políticos que son claros, pero la gente muchas veces no los quiere ver o no los ve. Como pues si tú tienes un canal y a la vez tienes un emporio de gaseosas y de licores que ha estado relacionado con un montón de dinámicas de paramilitarismo y de conflicto armado, pues qué tipo de información uno espera obtener de un ejercicio periodístico de esos. Muchas investigaciones y muchos temas que no salen a flote porque simplemente a estos poderes políticos y económicos que están dentro del poder periodístico no le interesa que salgan a flote. Y eso nos ha generado muchísimo daño porque la gente no sabe en qué país está parada, también parte de que así lo han querido muchos periodistas y muchos dueños de medios de comunicación, de que no les interesa que la gente sepa en qué país está porque eso les quita poder, porque una persona informada es una persona que tiene una capacidad de voto diferente, una capacidad crítica diferente y eso en últimas no le sirve a la sociedad económica elitista. Yo recuerdo mucho en el paro nacional que una de esas cosas que uno se queda como sorprendido que todavía se vean pero que se siguen viendo, y es que estaban en Cali haciendo una protesta. Ustedes saben que Cali fue un gran epicentro del estallido social, y estaban celebrando, pues en la ciudad, la ciudadanía estaba haciendo una celebración, no recuerdo exactamente por qué, en los procesos pues del paro, y RCN sale y dice como que es algo a favor del gobierno, o sea que lo que esta gente está haciendo en la calle es celebrando al gobierno, y uno se queda sorprendido, pero hay gente que se quedó con esa versión de los hechos y nunca va a tener la manera de acceder a la otra versión, porque también somos una sociedad que todavía almuerza comiéndose las mentiras del noticiero. Sí. Entonces tú vas a un corrientazo a comerte un almuercito y está Caracol o está RCN, te estás viendo ese noticiero, te está hablando de un montón de cosas y de situaciones que o muchas veces son falsas, muchas veces están partiendo de que por intentar venderte la globalización informática, lo que están haciendo es quitándote foco sobre los problemas que tienes tú, sobre los problemas que están ocurriendo en tu ciudad y que están atravesando tu situación individual y colectiva. ¿Y vos cómo ves lo de la... Ojo, que esto no vaya a sonar a que estoy defendiendo a RCN acá. Como la imparcialidad, porque siento, por ejemplo, que en Estados Unidos... Es que la imparcialidad no existe. Exactamente. Eso no es un cuento que nos han vendido. Y voy a esto, y es que sabemos que, por ejemplo, en Estados Unidos los medios como abiertamente se declaran así. Nuestra editorial es esta. Sí. Y aquí hay un negocio detrás y casi que lo venden, entonces informamos, pero obviamente... vamos a contar por esta esto. línea. Es que yo creo que todos los ejercicios periodísticos deberían tener una declaración de principios, que es algo que nosotros hemos hecho porque creemos fervientemente que la gente necesita saber qué está consumiendo. Nosotros tenemos unos principios y una declaración de valores donde decimos nosotros somos esto. Somos un medio feminista, marica, afro, descendiente de los pueblos originarios, que hablamos, que cuestionamos al poder, que hablamos de corrupción, que estamos pendientes de narrar el país siempre en contexto histórico, que no tenemos ninguna afiliación económica y política con los poderes tradicionales, sino que nos le debemos a la ciudadanía, que creemos fervientemente en el poder del humor para lubricar la verdad. Y que nos hemos equivocado y lo seguiremos haciendo, y cuando lo hagamos recientemente que la gente necesita saber qué está consumiendo. Nosotros tenemos unos principios de una declaración de valores. Estamos siendo escuchados. Marica, eso es nuevo avión. Siendo escuchados por la inteligencia artificial. O sea que en realidad el pecado es que estos manes salgan a venderse como muy transparentes, dando información ni siquiera de opinión, sino súper veraces. Es que te venden la opinión como información, sí, y te venden una línea editorial como si fuera algo imparcial. Y en últimas, la gente tiene derecho a saber qué poderes económicos y qué intereses hay detrás de esa información, porque toda la información tiene una intencionalidad. Es imposible que seamos objetivos porque el ser humano
Sí, es sí, subjetivo por naturaleza y el periodismo es un oficio humano. Entonces es normal. Desde el momento en el que yo elijo un titular, elijo qué fuentes utilizar, en qué orden utilizarlas, yo estoy siendo subjetivo. Y hay mucha gente que no termina de dimensionar que el ejercicio periodístico es subjetivo y que simplemente mi concepción del mundo y mi concepción del periodismo puede estar más cercano a tu concepción y eso nos hace más cercanos y entonces tú puedes decir, es que lo que tú haces es lo mejor, el ejercicio periodístico de ustedes es maravilloso, simplemente porque coincidimos en nuestra visión del mundo y nuestra visión del país y nuestra visión de hacia dónde van las cosas, pero cada quien tiene una visión diferente sobre el país. Yo considero que entre uno más fuentes informativas tenga es mejor, porque eso te permite tener una visión, tomar las diferentes fuentes, tener el panorama y tú tomar decisiones y tener un criterio propio sobre qué está ocurriendo y eso qué conlleva y eso qué repercusiones trae. Porque en la medida en que tú solamente consumes un medio o solamente tienes una fuente de información, solo tienes una visión. Hay un sesgo también. Y eres como el caballito que todavía tiene las viseras acá y solamente puedes ver hacia ese lado. Digamos que lo mencionamos ahorita, como que la universidad fue muy importante pues en tu vida y en tu carrera y que tú fuiste pues como cayendo en cuenta de muchas cosas y teniendo una realidad distinta. ¿Eso influyó en la relación que tú tienes con tu familia? Sí, claro, porque hubo cierto distanciamiento, sobre todo con mi papá, porque entonces cuando yo empiezo a ser una persona más abiertamente homosexual, una persona más diversa abiertamente, eso es algo que confronta mucho con su programación, con su estilo de vida. Entonces tuvimos muchas diferencias y nos alejamos durante algunos años, porque mi forma de ver el mundo pues simplemente no era cercana a su forma de ver el mundo y a su concepción sobre lo que yo debería ser. Y eso sí trastoca algunas dinámicas familiares que hacen mucho daño, pero que en algún punto pues uno decide darles un giro o no, ¿cierto? Volverse a acercar a la familia y volver a tener conversaciones desde otro punto de vista y también desde el privilegio que da el conocimiento, también de entender que ellos tienen otro contexto y que tienen otras vivencias y que los han atravesado un montón de cosas que los hacen pensar como ellos piensan y que yo también le debo a lo que yo he vivido y a mi contexto, pues primero aceptarme a mí, entenderme a mí y que soy mi prioridad, pero también cómo los arropo y cómo los acompaño en su proceso. Ian, pero ¿vos crees que el momento del estallido social fue clave en el crecimiento de La Oreja Roja? El estallido social fue un momento clave para la ciudadanía en general y su relación con la prensa, porque mientras la prensa tradicional estaba hablando del enemigo interno, que eran personas jóvenes en su mayoría reclamando sus derechos y queriendo una nueva forma de hacer política y de país, pues la prensa tradicional estaba hablando del enemigo interno y estaba hablando de terrorismo y estaba hablando de un montón de dinámicas que criminalizaron la protesta social. Entonces, el hecho de que también en el tiempo del auge de las redes sociales también permitió que muchos ejercicios de periodismo alternativo florecieran en la manera en que muchas personas llegaban a tener un contraste pero si yo estoy viendo que aquí en mi barrio están matando a alguien o están persiguiendo a los pelados que simplemente están protestando, pues porque Caracol y RCN me están diciendo otra realidad y me están hablando de otros hechos. Entonces ahí es donde la gente empieza a generar todavía más desconfianza en la prensa tradicional y se vuelca a ejercicios alternativos. Y también eso confluye con el hecho de que pues, Colombia es un país donde muchos colombianos han tenido que emigrar y se han ido a otros países, y en ese escenario pues cuando esta gente se enteraba de lo que estaba ocurriendo en Colombia con el estallido social y buscaban la prensa tradicional, eso no reflejaba la realidad que necesariamente le estaban contando a las personas y sus familiares sobre lo que ocurría, y ahí llegan ejercicios de periodismo alternativo y se dan cuenta de otras cosas que estaban ocurriendo y de otras dinámicas que no estaban siendo narradas por esa prensa hegemónica.
Entonces sí es un gran cambio en la manera en la que la gente se relaciona con la prensa, y creo que es una desconfianza que ya se venía dando de mucho antes con otros escenarios, porque pues la prensa tradicional mayoritariamente se ha encargado de lavar el poder político y de que pues en últimas están intrínsecamente relacionados porque son dueños de una cosa y de la otra. Y corporativos, sí. Claro, son dueños de los medios, pero también son dueños de la banca y son dueños de pues, un negocio multidimensional. Y ahí en los ejercicios de prensa alternativa lo que hacen es coger más fuerza y capitalizarse también en el sentido de lo social y del público, no necesariamente en lo económico, pero sí desde una confianza en el público sobre las cosas que representan más lo que les está ocurriendo. Vivir del periodismo alternativo en un país como Colombia, pues pensaríamos que es muy difícil. Y lo es. Y yo ahora que nosotros, por ejemplo, tenemos este podcast y editamos los videos y hacemos, pero aparte pues de eso, esto no es un ejercicio, no es ni sostenible, ni a nosotros nos genera ingresos para vivir, sino que digamos que esto es una actividad que nosotros hacemos de forma complementaria, pero pues nosotros tenemos unos trabajos principales que son los que nos dan los recursos para vivir. Y se pone muy complejo a veces el tema de la gestión del tiempo, porque digamos que las personas ven un video, pero detrás de ese video hay muchas horas de trabajo. Y claro, cuando yo pienso en nuestra realidad y la comparo con lo que ustedes hacen, que ya es un ejercicio mucho más riguroso de investigación, pues digo, madre, es que eso lleva demasiado trabajo. Cuéntanos un poquito cómo funciona, cómo ustedes sostienen un proyecto de estos que demanda tanto. Sí, cómo es como ese modelo bajo el que ustedes operan. Hacer periodismo alternativo e independiente en Colombia es posible, es factible, pero no siempre es un ejercicio fácil de financiar, porque digamos que para uno mantenerse realmente independiente, mantenerse como una apuesta que no obedece a ningún poder político, pues tú no le puedes recibir dinero a esos poderes políticos. Entonces no eres cercano a ninguna casa política, no eres cercano a ningún gobierno como tal, sino que haces un ejercicio de control y de veeduría, que es a lo que debería dedicarse el periodismo, pero pues es una tarea que queda relegada en la prensa alternativa porque pues al periodismo corporativo no le interesa, pues no le conviene. Entonces sí hay maneras de ser sostenibles, que es como apoyándose mucho en la comunidad. Nosotros personalmente pues tenemos cada uno nuestra profesión y la ejercemos desde otras miradas y desde otros escenarios que nos permiten tener una vida financieramente estable, pero La Oreja Roja como tal es un capricho, porque La Oreja es nuestro sueño de periodismo independiente y de comunicación en la que nosotros podamos decir lo que querramos decir, pues obviamente desde nuestro contexto, desde nuestro conocimiento, desde nuestra base, pero que podamos cualquier día salir a decir es que este político hizo esto, es que esta persona hizo esto, y hacerlo tranquilos porque no le debemos nada a nadie. Eso en Colombia pues genera hay muchos ánimos encontrados, porque en Colombia hay pues para nadie es un secreto que hay una persecución a la libertad de prensa, de que es difícil disentir, de que también según en la ciudad donde tú estés es más difícil ser una persona que no hace parte de esa manera de concebir el país desde el establecimiento, y eso conlleva muchas dinámicas de exclusión económica que se viven desde diferentes escenarios y que en últimas sortearla no es fácil, porque por ejemplo con lo que ocurre ahora con Estados Unidos, que cierra un montón de financiación de proyectos que también desde los que se veían beneficiada la prensa independiente, prensa alternativa, porque de ahí se financiaban investigaciones y demás tipo de cosas, deja muy abandonados ese tipo de ejercicios, porque en últimas también hay una situación económica innegable en el mundo y en el país que hace que la gente tampoco pueda apoyar todos los ejercicios de periodismo que quiere. No es tan fácil.
Entonces, hacer periodismo en Colombia es posible, pero financieramente es complejo y todavía es un reto, porque también se concibe como que algunos poderes, por ejemplo, regionales y nacionales, conciben el ejercicio de pauta como un contrato de silencio. Entonces yo te doy pauta, pero tú no hablas de mí o tú no hablas de este tipo de cosas, y eso es algo con lo que nosotros nunca hemos comulgado, porque de hecho cuando nosotros hemos recibido pauta pública, que lo hicimos de hecho en la alcaldía de Federico, en su primera alcaldía, siempre tuvimos una posición con él muy clara de que La Oreja iba a seguir siendo La Oreja y que nosotros íbamos a seguir hablando lo que quisiéramos decir y lo que sintiéramos que era necesario decir, y así lo hicimos, y extrañamente las cosas funcionaban. Y nosotros recibíamos cierta financiación de parte de la alcaldía de Medellín en su momento, por la cual después fuimos perseguidos por otros ejercicios de prensa independiente, que es algo que a uno no le cabe en la cabeza, pero que así fue, cuestionando que por qué nosotros recibíamos pauta pública, pues porque recibíamos dinero del Estado, y en últimas la gente no termina de entender que el dinero que administra el Estado es dinero de todos nosotros, es dinero que pagamos con nuestros impuestos y por ende es un dinero que se debe a la ciudadanía y a la sociedad, y el ejercicio del periodismo alternativo e independiente merece también una financiación y un apoyo estatal, solo que para muchos ejercicios, pues para muchas cabezas es difícil comprender que tú recibas dinero o que puedas recibir dinero de una entidad y aún mantenerte independiente. Para ustedes es muy importante el apoyo de la comunidad. Por ejemplo, yo sé que ustedes tienen el café o la vaqui. ¿Eso es realmente un ingreso importante, significativo para el sostenimiento de La Oreja? Todas esas iniciativas son importantes para nosotros porque nos ayudan de una u otra manera, y porque también yo siento que es una forma en que la ciudadanía y la gente que nos consume también retribuye el ejercicio que nosotros hacemos, y que todo lo que nosotros entregamos es de mucha calidad. Nuestro café es un café espectacular, cultivado en las montañas antioqueñas por campesinos y madres cabeza de hogar, y que es un café orgánico, con una historia muy bonita también y con unos procesos muy, muy cuidados, y sobre todo donde nosotros tenemos unos márgenes de ganancia que en realidad son bajos, porque lo que nos interesa también es poder retribuir al campesino por su trabajo y que el caficultor se lleve un pago importante por el trabajo que hace, que es el de mantener vivo la tradición cafetera. ¿Y vos crees que es seguro hacer periodismo alternativo en Colombia? Ir en contra del poder económico y político nunca ha sido algo seguro, ni en Colombia ni en el mundo. Pues la persecución que hay en contra de periodistas y el asesinato de periodistas en Colombia, en Latinoamérica, es algo que todavía sigue siendo parte de nuestras noticias y de nuestro acontecer nacional, pero aún así alguien lo tiene que hacer, porque si no, eso lo que termina haciendo es dejando otra vez relegados a todas estas personas, a todos, normalmente pueblos campesinos y comunidades marginadas, porque no hay quien hable de lo que les está ocurriendo, no hay quien investigue las cosas que les están pasando y no hay quien denuncie las cosas que están ocurriendo en sus comunidades y en sus vidas. Entonces el ejercicio alternativo e independiente es supremamente necesario. ¿Vos crees que se estigmatiza un poco? O sea, que obviamente los tildan de guerrilleros, marxistas, bla, 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 pues, como todo el discurso que se genera alrededor de eso. Sí, que al parecer como que ser independiente o ser alternativo es directamente relacionado con un estigma que supongo que también del otro lado pasa. Sí, hay mucha estigmatización solo por el hecho de uno no ser parte de ese conglomerado y de esa forma aceptada de hacer periodismo, que para muchas personas todavía es así, que son entre quienes muchas veces están en los clubes y se entregan los premios los unos a los otros y se convalidan entre ellos que hacen el mejor periodismo y el periodismo que necesita el país, cuando hay muchas cosas que
siguen ocurriendo en las sombras. Entonces sí hay mucha estigmatización. De hecho, pues la oreja roja, el nombre de la oreja roja no viene de la concepción política del rojo, sino que es del dicho popular de que cuando la gente habla de uno se ponen las orejas rojas. Y lo que nosotros pretendemos y lo que hemos hecho siempre es hablar y ponerle la oreja roja a muchas personas para que también sientan que están siendo vigilados y que están siendo observados por lo que están haciendo. Yo creo que lo que más le duele a muchos políticos y a muchos empresarios es que el periodismo alternativo, que muchas veces es hecho por una manada de don nadies, esté hablando de sus realidades, esté cuestionándolos, esté criticándolos, esté investigándoles y tenga muchísimo impacto hablando sobre sus vidas. Porque es como que a ti quién te dio el permiso para hablar sobre esto si tú no haces parte de lo que nosotros sí consideramos y sí avalamos como prensa. Pero ahí estamos. Ian, pero vos has sentido como que tu vida ha estado en riesgo por haber sacado X o Y noticia o por decir esto, o sea, te has Como que hay un sentido como artículo que has dicho, directamente amenazado. Sí, nuestra última amenaza directa fue en el contexto del paro, porque precisamente en el paro nacional nosotros hacíamos un trabajo de nos acostábamos a las 2 de la mañana y nos levantábamos a las 5, recibiendo denuncias, siguiendo casos, haciendo seguimiento, investigación. Y recuerdo que cuando estuvimos en Cali investigando y pues como acompañando a la gente con con las cosas que estaban ocurriendo, teníamos seguimientos de parte de la fiscalía en ese momento y teníamos intimidaciones, recibíamos amenazas a través de nuestras redes sociales, que nosotros en últimas hicimos esos procesos, pero esos procesos no llegan a ningún lado. Nosotros tenemos esas denuncias puestas oficialmente, pero... Y otra cosa es que lo máximo que te pueden llegar a ofrecer es como, bueno, te ponemos un chaleco y un botón de pánico o algo por el estilo, pero pues eso tampoco garantiza mi ejercicio como periodista. También hay un tema que me parece importante y es que las organizaciones que son defensoras de la libertad de prensa en Colombia, pues a veces uno no sabe qué ejercicios son los que convalidan y cuáles son los que no. y ahora antes de empezar a grabar me decías que, estamos hablando de las redes sociales, me decías que te gustaba mucho la crítica y como las opiniones en contra que se generaban, sobre todo en las redes sociales. Y en este país donde una crítica o una diferente opinión puede terminar en una pelea o muerte, o que a veces de pronto no lidiamos muy bien con la diferencia, sino que nos queremos imponer con las ideas. ¿Cómo lo hacen ustedes en Oreja Roja? Pues personalmente yo hago la oreja, pues sí, lo que yo hago en la oreja porque me permite dormir tranquilo, porque yo por las noches me acuesto y duermo divino. Siento que lo que hice o lo que hago, sea pequeño, sea grande, impacte a muchas personas, no lo impacte a muchas personas, me hace sentir tranquilo, porque estoy diciendo las cosas que considero que hay que decir, porque estoy hablando de las realidades que siento que hay que hablar y porque obedece también a mis contextos y a las cosas a las que yo me debo, ¿no? Que son lo que hace que yo sea yo. Entonces creo que uno aprende a lidiar con los comentarios en la medida en que también apreciamos más el amor y las cosas bonitas y el respaldo. Como que si yo tengo un video, como les decía ahora, si yo tengo un video con 20,000 likes y 500 o 1000 comentarios positivos, pues no tengo por qué enfocarme en los 10 que están mal, en las 10 personas que me están diciendo que todo en mí está mal o que me atacan desde un punto de vista personal y no por mi ejercicio como periodista, porque simplemente eso no me va a llevar a ningún lado. Yo tengo que seguir haciendo las cosas por mí y para mí, porque igual haters gonna hate, la gente siempre va a hablar, entonces hagas lo que tú hagas, la gente siempre va a tener una visión sobre ti, va a tener una mirada sobre ti, va a tener una visión de las cosas deberían ser de tal manera y esta persona debería ser así, debería decir esto, Por eso uno a quien tiene que ser fiel es a sí mismo, que igual es la única relación la única persona con la que uno va a estar toda la vida es con uno mismo. Entonces, entre uno más fiel sea a esa visión que uno tiene de la vida y de sí mismo, mucho más tranquilo está. Y eso implica
quitarle volumen al ruido que viene de lo que otras personas tienen que decir sobre ti. Igual ustedes también promulgan ese diálogo, ¿no? El diálogo a la diferencia. Total, es maravilloso que la gente no piense como nosotros. Qué rico que la gente no deje que su criterio se lo den otras personas. Es que de eso se debería tratar el periodismo, de generar debate, de generar discusiones, de generar conversaciones, y también de que mucha gente no ha entendido que el cambio de modelo en la comunicación y en el periodismo, que ya no es yo estoy aquí parado y ustedes están allá abajo, sino que es una conversación más horizontal, es entender que todos estamos para disentir y para tener nuestros puntos de vista diferentes y tener una conversación sobre eso, que debe partir desde unas premisas básicas que son el respeto por el otro, por su identidad, por su concepción de la vida. ¿Tú por qué te has sentido, digamos que más excluido o más discriminado? ¿Por el hecho de hacer periodismo alternativo o por el hecho de ser homosexual? O sea, ¿tú crees que en Colombia qué es más difícil en este contexto en el que nosotros estamos? A ver, no me lo había planteado. Hay una persecución muy fuerte hacia las formas diversas de concebir la sexualidad, porque somos una sociedad profundamente machista, y en la medida en la que yo soy un hombre blanco que traiciono el género al decir soy homosexual, entonces ahí soy enemigo de una concepción de cómo debería funcionar y operar la sociedad, y más en un estado que se dice laico, pero es profundamente camandulero. Entonces yo siento que todavía uno es más perseguido por su diversidad, y todavía a pesar de que hemos avanzado, todavía es difícil ser diverso, y todavía es difícil estar con su pareja cogido de la mano en la calle, porque a pesar de que yo sé que tengo muchos privilegios, que también unos los he construido y otros nací con ellos, pero eso no puede ser impedimento de que yo reconozca todas las luchas que tienen otras personas para que su existencia sea válida y sea reconocida. O sea, en realidad te lo iba a poner más difícil. Se me acaba de ocurrir que me faltó por no pertenecer a las élites económicas. O sea, ¿por qué te has sentido? Porque Colombia es un país muy excluyente. Si hablamos de las élites económicas, esa es la mayor discriminación. Porque tú puedes ser marica, tú puedes ser travesti, tú puedes ser lo que sea si tienes dinero. Pero si no tienes dinero, entonces debes obedecer a otras dinámicas, porque ya tu libertad está más limitada. Hemos hablado varias veces de eso, como con la migración. A veces la gente no es ni tan racista, sino como aporofóbica. Totalmente. La gente no tiene ningún problema con cómo la otra persona sea, sino con su nivel de capital, con cómo yo me puedo ver beneficiado con el capital que tú tienes. Y eso es algo que se ve mucho en nuestra sociedad. Y en la medida que yo no tenga tanto capital para ser aprovechado, pues soy una persona más excluida de diferentes círculos. Y el capital es visto desde muchas maneras, ¿no? El capital también es intelectual, el capital es social, el capital es económico. Hay muchas maneras de concebir el capital. La opción que queda es ser fiel a lo que uno es y a los valores que uno tiene y a la ética que lo atraviesa uno, pero también es reconocer que en las vulnerabilidades que yo tengo hay cosas que puedo aportar, porque igual yo sigo siendo sumamente vulnerable en muchos aspectos y sumamente frágil en muchos otros, pero también como que le debo a mis talentos, a las enseñanzas que he tenido en mi vida, a mi familia, a todas las cosas que nos han atravesado como población colombiana, antioqueña, campesina. También hacer lo que yo considero que de cierto modo contribuye en algo a que otras personas se vean representadas, al menos en el ecosistema mediático, porque como que yo sé que a mí alguien me llega con una denuncia sobre un caso específico y yo quizá la denuncia que yo haga pública sobre ese caso no va a alterar eso, no lo va a transformar, no lo va a cambiar, pero le estoy dando voz a esa persona para que su historia sea escuchada. Quería decir que me parece muy chévere que Ian sea un campesino antioqueño que venga de ahí, porque a veces como que estereotipamos mucho eso. Entonces si no encajas ahí, no lo eres. O sea, seguramente cuando empezamos el podcast, este episodio, dice que Laura te preguntó qué quieres, yo soy un campesino antioqueño, y me parece brutal,
porque obviamente no estás en el estereotipo, pero creo que si nosotros lo que le falta a este país es reconocernos en que hay muchas formas de ser un campesino antioqueño. Es que somos sumamente montañeros, pero la gente todavía recibe el tema montañero como con un estigma, pero pues vivimos entre montañas. Pues yo hablo con mucho orgullo de mi herencia campesina porque yo amo el campo, yo amo Antioquia, yo amo mi tierra mucho, sino que la amo desde una mirada crítica sobre la sociedad en la que estamos, no sobre una mirada idílica que no me permita juzgar, que no me permita criticar y ejercer una duda metódica y ejercer un control y una vigilancia, sino que yo la amo desde la concepción de todas las cosas que ocurren, pero también desde lo que está mal y de lo que yo considero que se debería trabajar para que mejore. Y también lo hago desde el orgullo que es para mí ser el primer universitario de mi familia, de una gran familia en la que estudiar no es algo fácil y en la que son transformaciones lentas que se dan en los círculos campesinos y que van generando pequeñas transformaciones pero que todavía son muy tímidas y que necesitamos que eso sea más masivo para que la gente pueda acceder al conocimiento y así transformar su vida de diferentes maneras. ¿Y en vos qué crees que es lo que tiene esta sociedad tan aporreada? O sea, tan dividida, que siento que es que entre más tiempo pasa, sé que es un fenómeno mundial, que nos estamos yendo a los extremos y que cada vez las ideas se ponen más radicales, pero este país al parecer como que no ha tenido un periodo como de reconciliación, y en el Frente Nacional en realidad nunca nos reconciliamos. ¿Qué es lo que tiene que nos hace tan radicales con todo? Yo creo que uno de los grandes problemas de la sociedad colombiana es que somos demasiado fanáticos, que no nos permitimos ejercer la duda sobre las cosas. Como que la gente vota por una persona y cree que eso significa que tiene que ir a defenderle a capa y espada y que entonces tiene que tragarse todo lo que esa persona elija hacer desde el poder, porque todavía concebimos el poder político como los doctores que están por allá encima, idolatrados casi como unos dioses, pero no los vemos como lo que son. Esos son empleados nuestros. Y uno al empleado, ¿qué le hace? Le exige, le pide resultados. Y nosotros todavía no concebimos el poder político desde ahí. Y por eso también, como desde esa ignorancia que nosotros tenemos y desde ese fanatismo, no entendemos el rol tan importante que ejerce el Congreso dentro de un país como es el colombiano. Porque desconocemos cómo funciona el país, porque desconocemos nuestras leyes, porque en el colegio tú vas y estudias ciencias sociales, pero no sabes cómo funciona el Estado. Y nos dejamos embaucar por un montón de situaciones que lo que hacen es arrebatarnos nuestra libertad y cada vez convertirnos más en esos seres más fanáticos de la religión, fanáticos del poder político, fanáticos de un montón de cosas que nos quitan la libertad, porque en la medida que tú tienes un fanatismo eres más fanático, eres menos libre, tienes menos capacidad para decidir, para criticar, para juzgar, para tener una visión independiente y apartada de las cosas que están ocurriendo, porque tú sientes que tienes que estar ahí defendiendo eso. Yo siento que ese es uno de los grandes problemas. Obviamente, pues todo eso está atravesado por la inequidad, por quiénes son los poseedores de la tierra y entonces quiénes son los poseedores del capital, quiénes son los poseedores del conocimiento, y todo eso está estrechamente relacionado con la separación económica tan abismal que tenemos en nuestra sociedad. ¿De pronto alguna vez has pensado, como muchos colombianos, yo creo que lo hemos hecho, y es como de pronto más fácil si yo me voy de acá, pues decido, no sé, como decimos coloquialmente, coger la curva y intentar en otro lado, donde nadie me conozca, un poco también como aprovechar como las ventajas del anonimato? En algunos momentos sí lo he pensado y lo he contemplado, pero pues me detiene que yo amo profundamente mi tierra. Yo amo mucho Colombia, las regiones, yo amo mi pueblo colombiano y a mí me duele mucho las cosas que ocurren en mi país, de verdad. A mí me duele porque si no yo no haría lo que hago. Si a mí no me importara, yo estaría dedicado a otra cosa.
sería cantante de reggaetón. Y me dedicaría a vivir de mis reproducciones. Mentiras. Si no me importara, haría otra cosa totalmente diferente, pero a mí me importa y por eso lo sigo haciendo. Porque realmente yo amo Colombia y solamente contemplo irme del país en el momento en que considere que eso ya sea una situación que me obliga a hacerlo, ¿no? Que tengo que hacerlo, porque igual para mí, yo amo mucho mi país, pero me amo más a mí y pues, yo soy mi prioridad máxima en la vida. Entonces, primero tengo que estar yo bien para poder contribuir en algo a que otras personas estén bien. ¿Vos crees que para dónde va el periodismo? Sabiendo que está pasando mucho, o sea, en realidad la televisión se está acabando, el mundo de los impresos tuvo un giro tremendo y en esa crisis pues nacen medios alternativos y eso. ¿Qué crees vos que se viene? Soy, ¿cómo lo diría? Cautelosamente positivo. Yo siento que, o sea, yo soy una persona que considera que sí avanzamos como sociedad, que sí avanzan nuestras cosas, que sí avanzamos, que hay muchas dinámicas que se transforman y que nos están permitiendo tener otros puntos de vista sobre la vida, sobre la información, sobre muchas cosas. Que reconozco obviamente que todavía hay muchísimos retos, claro, pues muchas personas las tienen y las seguirán teniendo. Por ejemplo, cuando amigos míos viven algún escenario de discriminación en la calle, o alguna persona porque simplemente es discriminada por su sexualidad, por cómo se viste, por cómo se ve, por lo que hace, y dicen es que estábamos igual que antes, esto no ha cambiado, yo creí que ya habíamos cambiado, y yo de verdad entiendo su ira y su frustración, pero yo considero que sí hemos cambiado, porque antes era mucho más difícil ser, antes nos perseguía, antes estábamos en la cárcel por ser homosexuales, por ser travestis, y todavía hay muchas personas que lo están. O sea, no quiero con esto negar que todavía hay mucha discriminación y muchos escenarios de persecución, para nada. Pero sí considero que hemos avanzado en muchas cosas y que seguiremos avanzando en la medida que más personas elijan tener una manera más consciente de cómo consumir. Yo entiendo que hay mucha gente que se cansa de la información y que dice, ay, necesito un detox, porque estoy cansada de tanta información, estoy cansado de todo lo que está ocurriendo, no sé qué. Y es muy válido, tienes el derecho a hacerlo. Pero considero que es importante que uno también sepa en qué país está parado, sepa qué cosas están ocurriendo y sepa cómo lo que les está ocurriendo a otros también me afecta a mí, porque en esa medida también nosotros podemos pensarnos más como comunidad y como sociedad y enfrentarnos a los diferentes obstáculos que se nos presentan, porque en la medida en que nos dejamos llevar al individualismo que yo siento que buscan llevarnos, cada vez va a ser más difícil, porque simplemente la discusión sigue siendo, pero eso no es conmigo, pero eso no me está pasando a mí, esto le está pasando a él hoy, pero mañana me puede pasar a mí. Entonces yo reconozco que hay muchas cosas que están avanzando, pero también tengo que reconocer todos los retos y tratar de entender cómo nosotros podemos unirnos para hacer cada día pequeñas transformaciones que nos lleven más hacia adelante. Me parece que hoy se configuran unas ideas como que parecen muy chéveres, de como una onda ahí hippie chic, muy chévere, muy linda, muy bacana, pero a veces escucho ese discurso que cae tanto en el individualismo, en, parce, yo voy a estar bien, yo, y no puedo dejarme contaminar de nada lo que está mal alrededor, porque, y todo bien, entiendo que también un poco para dar bienestar hay que estar bien, pero no puedo desentenderme de mi entorno, porque el hecho de que tú estés bien y como que negar que hay mucha gente que está mal solo pensando en tu bienestar, pues un poco egoísta, ¿no? Como que se venden un poco, yo soy muy bueno, pero mi prioridad soy yo. Y todo lo que de pronto me pueda desestabilizar, lo voy a invisibilizar. Y pues como que hay unas modas que son muy chéveres. Nosotros hablamos mucho sobre que a veces se pone de moda, no sé, cosas y que termina siendo como una burla, como ay, ahorita, pero hay modas chéveres, que la gente se vuelva a montar bicicleta, nos parece brutal, hay unas modas muy bacanas. Y esta me parece muy bonita, como el wellness y esta cosa del estar bien, pero a veces digo, marica, es súper egoísta.
es súper egoísta. Pues no, como que no había racionalizado el discurso y cae mucho en yo. ¿Va a estar bien? Yo. Y me la suda. O sea, es muy importante estar bien yo. Esa es una filosofía de vida para mí. O sea, si yo estoy bien, puedo apoyar a que otras personas estén bien. Entonces, claro que mi prioridad soy yo. Pero en la medida en que somos más individualistas, somos también más frágiles y más vulnerables, porque eso nos convierte en un blanco fácil del poder político, del poder económico y de un montón de situaciones que se aprovechan de que nos pensamos desde lo individual y no desde lo colectivo para atacarnos y para vulnerar las diferentes individualidades y las diferentes formas de vida. La más fácil es difundir un mensaje de individualización, o sea, cuídate tú, preocúpate por lo tuyo, no te dejes afectar por los demás, tú haces por lo tuyo, tan. Sí, eso nos hace infinitamente vulnerables. Claro, porque nos quita empatía. Y ellos allá, junticos, unos cuantos, organizando, moviendo los hilos, y nosotros, no, yo no me voy a preocupar por este, yo no me voy a preocupar por este, yo es por lo mío. Pues hay un dicho muy viejo y es divide y reinarás. Totalmente, y eso como sociedad lo seguimos pagando porque hemos perdido mucho nuestra capacidad de empatía. Lo que pasa es que antes era como divide en 3 grupos, divide en 2 grupos, ahorita no, ahorita ya no hay grupos. Y a lo bien, yo pienso que si nosotros no nos reconciliamos y no nos pensamos otra forma yo digo mucho esto, como de habitar ese territorio juntos y que entre más gente esté bien, en realidad pues las cosas van a estar mejor para todos. Si no nos pensamos eso, creo que nos vamos a ir por un hoyo, bueno, como especie en realidad, como humanidad. Por ejemplo, nosotros hace poco que estuvimos en Buenaventura, este tema como esas iniciativas comunitarias, yo creo que hoy pensarse en lo comunitario, yo creo que hoy de verdad renunciar un poco a mi bienestar por ponerme al servicio del bienestar colectivo, yo creo que eso sí es verdaderamente revolucionario hoy. Yo siento que la vida se ha vuelto de verdad putamente egoísta y entiendo que nace quizás de una motivación genuina de sanar muchas cosas con nosotros mismos, de pensar en nosotros, pero también me preocupa mucho, o sea, lo que hablamos ahorita, ese tema de la individualización. Y por ejemplo, ese viaje a Buenaventura para mí fue como una dosis de esperanza tremenda, o sea, es como que esta gente está en unas condiciones complejas por muchos motivos, por motivos de seguridad, por motivos de salubridad, por motivos de infraestructura, y aún así, con tantas cosas en contra, ellos deciden renunciar a un poquito de bienestar individual por apostarle a lo colectivo. Ese tipo de cosas que parecen muy pequeñas es lo que le ayuda a uno un poquito a pensar, como así esté pasando lo de Gaza, que es terrible que esté pasando. Hay unas movidas muy chiquitas, pero poderosísimas, que le devuelven a uno un poquito como la esperanza en la humanidad. Cuando nosotros hemos viajado, cuando yo personalmente he viajado a terreno a hacer algún tipo de investigación, algún tipo de trabajo, siempre nos llega muy recargado de ver esas iniciativas y todo el amor con el que la gente, la resiliencia que la gente tiene para seguirle apostando a que es posible. Pero hay ejercicios colectivos sumamente poderosos que mucha gente a veces menosprecia, pero que traen transformaciones increíbles. Por ejemplo, las madres caminadoras por la verdad, madres caminando por la verdad de acá de la Comuna 13, que durante tantos años fueron tachadas como locas, que porque en realidad sus hijos no los habían matado y no estaban enterrados debajo de los escombros. Le politizaron también. Y claro, las trivializaron y las ridiculizaron. Y tantos años de lucha colectiva de ellas, encontrarse entre ellas y de apoyarse las unas a las otras por buscar el bienestar colectivo, que ha traído el hito histórico de que por fin se empiecen a encontrar restos de esos hijos, de esos esposos, de esos hermanos que asesinaron en un crimen paraestatal, ¿cierto? En connivencia del Estado con las fuerzas paramilitares, porque ellas resistieron en comunidad, porque es la unión
y el amor que ellas se dan entre ellas, que ha permitido que eso siga, y que aun cuando más de 20 han muerto esperando en ese proceso que es tan doloroso, las otras siguen resistiendo y siguen cargando la esperanza de la búsqueda de esas otras que ya no están, pero que es importante seguir encontrando esos cuerpos, seguir encontrando la verdad en un país que les ha dicho que estaban locas. Yo trabajé para RTBC hace unos años, hice muchos documentales sobre la masacre de Trujillo, Valle, y hay unas iniciativas desde el arte, desde el trabajo comunitario de artistas con la gente de las poblaciones, que me parece que sí es muy sanadora. Pero lo que decía Laura ahorita, en realidad, yo que soy del desesperanzado y conspiranoico, sí, en realidad hay muchas iniciativas pequeñas, muchas, muy pequeñas, que en realidad sí generan unos cambios muy significativos en cómo concebimos este país, cómo lo concebimos. Sí, me parece que es una forma de también de sanar un poco tanto dolor que tenemos nosotros, que a veces cuando hablamos con gente, con extranjeros, como es tan difícil explicar el conflicto y tanto dolor, porque como somos tan amables y tan... nuestro folclore, somos tan acogedores, la gente no dimensiona el dolor que tiene esta patria, que en realidad la guerra nos tocó a todos, absolutamente a todos, así haya gente que no porque estaba de una manera o de otra en Bogotá, y que van a no sé tener qué, que pasar generaciones para un poquito, para sanar en realidad. Ian, yo y creo hablando, que mirar a lo micro es muy esperanzador. Sí, eso creo que es sí. lo más esperanzador. tú ahorita dijiste que la información, pues la información es poder, es conocimiento, pero también a veces puede ser muy agobiante, ¿cierto? Por ahí uno escucha como el que menos sabe, más vive. El que más contento está. Sí, pues y es importante, pero o sea, es que hay como una contradicción ahí muy fuerte, porque es muy importante estar enterado, la información es poder, pero también puede volverse difícil de gestionar, como cargar con tanto. ¿Cómo haces tú en tu ejercicio de tener que estar todo el tiempo pendiente de lo que pasa acá, pendiente de lo que pasa allí, investigando y cuidar un poco también tu salud emocional? Pues primero entendiendo mi rol dentro de todo, pues como que el complejo de héroe uno lo tiene que dejar atrás y entender cuál es tu posición dentro de lo que está ocurriendo. Mi posición en este caso es acompañar desde la información, desde la búsqueda por esas verdades que transforman y nos sanan, de recordarle a la gente las cosas, de esa narración en materia en clave de contexto histórico, para que no olvidemos de dónde venimos, quiénes somos y todo este tipo de cosas. Pero uno tiene que entender claramente cuál es su rol para no cargarse con cosas que tú no puedes cambiar solo, que tú no puedes transformar. Entonces yo creo que eso es súper importante para uno, no exigirse más de lo que en realidad tú puedes hacer, que era un error que yo cometía antes, ¿no? Y que me cargaba mucho, y que durante mucho tiempo dije, yo voy a dejar esto, voy a abandonar esto porque es sumamente pesado. Y cuando uno entiende que la contribución que uno está haciendo desde su ejercicio y cuál es su rol, y que con eso estás tranquilo, bueno, eso es tu aporte en este contexto de los hechos. Pero yo claramente no puedo ir a transformar las realidades de muchas personas por más que quisiera, porque eso se le debe a otro poder, ¿no? Que no es el poder informativo. ¿Qué te da rabia a ti? ¿Qué me da rabia? A mí me da mucha rabia la inequidad. Sentir que hay gente que tiene tanto y que no es suficiente, y que no es capaz de dar ni un poco de lo que tiene, o que cuando lo da con miseria, y que no dimensiona algo que hablábamos ahora, de que en la medida en que más personas estemos bien, para todos será mejor. Como que ese empresario que concibe el hecho de que pagarle más sueldo a sus empleados es afectarse a sí mismo, esos economistas que dicen que pagar más sueldos es malo, por Dios, entre la gente mejor sueldo tenga, ¿qué hace? La gente no guarda el dinero, la gente reinvierte, la gente mueve la economía.
gasta, sale, consume, se divierte. La seguridad mejora. Mejoran muchísimas cosas porque tenemos mejores ingresos, pero aquí creemos que estamos mejor en la medida en que acaparemos más poder, acaparemos más dinero y seamos dueños únicos de la tierra y de un montón de capitales, ¿no? Y no entendemos que en la medida en que más gente esté mejor, pues para todos va a ser más fácil. ¿Y qué te da miedo? No sé, a mí ya pocas cosas me dan miedo. Es que eso viejito. Ya pocas cosas Vamos me a dan contarle a la gente que es que le hemos molestado. Porque es como Que nació un viejo. seriote, Nació viejo. que todo nos ha hecho sentir todos inmaduros. Sí. No, para nada. No sé, soy un alma vieja. Pues, o sea, no quiero decir que es que soy una persona más valiente del mundo, que nada le asusta. No, eso no es para nada lo que quiero decir, sino que en el proceso terapéutico, que también me parece fundamental para uno cuando busca hacer un ejercicio desde lo colectivo, trabajar mucho lo personal, ¿no? Tener un acompañamiento psicológico constante para poderle dar salida a tantas cosas que te atraviesan y que te ocurren. Yo creo demasiado en el poder del journaling, por las noches escribir lo que siento, lo que pienso, lo que me pasó, y también dejar salir esas cosas para poder tener un sueño reparador, descansar, tener una vida en esa medida más equilibrada. Entonces a mí pues como que trato de que las cosas me afecten menos, de que entender que las cosas que ocurren en la mayoría de oportunidades yo no las puedo controlar. Si ya ocurrieron, ya pasaron. El hubiera no existe. Y un montón de cosas que tú vas aprendiendo que... Recomiéndame a tu terapeuta porque... Marica, yo soy el man del hubiera. Yo todo. Yo era así y uno... Si hubiera. Uno se transforma. Yo pues que el hubiera no existe. Y entre tú más rápido tengas esa filosofía de vida, el hubiera no existe, más libre eres. Porque ya eso no lo hice. No sucedió así. Sí, ¿no? Soltar el control es algo sumamente liberador y también muy empoderador. Y cuando uno está ñoño como ustedes, soltar el control cuesta. Sí, porque uno se imagina muchos escenarios de cómo quisiera que fueran, de cómo deberían ser las cosas. Entonces yo elijo no tener una visión frustrada de la vida, porque es también mi elección. Y de no ser una persona con rabia y que todo el tiempo está enojada con el país y con el país que me tocó y con las oportunidades que tengo y con las inequidades que ocurren en mi vida, mi familia, mi sociedad, etc. Con todo lo malo que ocurre que yo quisiera cambiar, porque eso simplemente me hace daño a mí y me afecta a mí. Y en la medida que yo esté mal, no voy a poder ayudar a nadie y no voy a poder hacer nada. Entonces no puedo quedarme en la rabia, no puedo quedarme en eso, porque simplemente eso lo que hace es agarrarme y como atraerme al pasado y tenerme allá. Y en la medida que tú estás o en el pasado o en el futuro, pues te pierdes lo que está ocurriendo en este momento y te dedicas a vivir un poco en stand-by, como en automático, en stand-by, y tu vida ocurre, pero tú no te das cuenta que la vida está ocurriendo, porque siempre estás, ay, ¿qué hubiera sido? ¿O qué será? Y nos perdemos de este momento que es lo único que tenemos, ¿no? Pues puede que mañana yo no esté, puede que mañana no estemos, pero muchas veces nos olvidamos de eso. La decisión más difícil que has tenido que tomar. Vivir en el presente es lo más difícil, porque hay que recordárselo todos los días. Es una lucha constante, decir estoy aquí, estoy bien, estoy ahora. Esto es lo único que tengo. Porque nosotros vivimos mucho en el pasado o haciendo planes sobre cómo será. Y yo no digo que uno deba tener una vida pues tampoco del instante, de resolver todos los días la vida. Pero sí, a veces estamos muy enfocados en un montón de planes y de escenarios y de postergando la felicidad. Y tantas veces uno escucha yo verdaderamente voy a ser feliz cuando tenga mi casa propia, cuando pase esto, cuando tenga mi maestría, cuando tenga mi pareja, cuando tenga mi hijo, cuando viva en tal parte, cuando me gane tantos millones, cuando mi cuerpo se vea de tal manera, cuando tenga tal rutina de vida, cuando pueda acceder a X o Y cosas.
y tú todo el tiempo estás postergando la felicidad porque el ser humano es un ser humano insatisfecho por naturaleza y se nos olvida que pues podemos también ser felices en este momento y elegir amarnos con lo que tenemos y con lo que somos en el hoy. Y eso es sumamente poderoso porque te mantiene presente y te mantiene agradecido con lo que eres, te mantiene agradecido con la vida, con decir, uff, es que estar vivo es un milagro. O sea, uno poderse parar, poderse alimentar solo, poder hacer tantas cosas que damos por sentadas, pero que son un privilegio gigantesco. Respirar solos. Cosas que muchas personas no pueden hacer, que dependen de una máquina, que dependen de un montón de situaciones externas que nosotros no. Que yo puedo pararme en este momento e irme porque yo lo decido, porque yo lo elijo y porque soy autónomo. Y eso es una gran bendición. Y nosotros muchas veces, por estar enfocados en tantas cosas, nos perdemos de los privilegios que tenemos en el ahora y solamente los vemos cuando ya los perdemos. Cuando ya no tenemos la salud porque nos matamos trabajando o porque simplemente, o porque renunciamos al amor por ir tras el dinero o ir tras otros tipos de éxito y no concebimos todo el bienestar que tenemos en este momento, que simplemente no sabemos valorar porque no nos han enseñado que eso es el éxito también. Que el éxito es estar bien, es estar tranquilo, es amarte, es tener personas cerca que te digan cosas bonitas, que te acompañen en tus procesos, que sepan rodearte. Y se nos olvida todo eso por estar pendientes de un montón de estímulos que recibimos del capitalismo, de las redes sociales y de todas estas cosas que nos hacen ir tras un montón de sueños materiales que lo más probable es que no te hagan más feliz. Sí, muy efímeros también. Que son efímeros, ¿no? Que ¿de qué te sirve tener X cantidad de millones si en la búsqueda de eso perdiste tu salud? Perdiste a tu familia, perdiste, que puede ser familia biológica o elegida, ¿no? Porque vamos tras un montón de cosas que la sociedad nos muestra que es lo que deberíamos perseguir, que es la ropa de marca, y es tener X carro, y es vivir en tal parte, y tener X propiedades, viajar por el mundo, no sé, un montón de cosas que que nos hacen creer que es la felicidad. Pero pues mi percepción y mi concepto de la felicidad es que entre menos cosas necesito, más feliz soy. Entre más agradezco lo que tengo hoy, más feliz soy, porque me hace más consciente de que tengo un montón de bendiciones que debo agradecer y que debo también honrar. ¿Quieres tener hijos? No sé, pues biológicos no, porque personalmente considero que ya hay muchos seres humanos en el mundo que necesitan una familia, que necesitan un hogar y que sería bonito poderlos acompañar, pero soy consciente de que estoy en un momento de mi vida en el que también considero que tengo mi dosis de egoísmo que no me hace concebirme como todavía un padre, que yo digo, es que yo voy a ser el padrazo. Yo tengo mis perros, los amo y los adoro y son mi responsabilidad y mi cuidado, pero obviamente eso no se compara nunca con la responsabilidad de otro ser vivo, humano, que tiene otra dimensionalidad y que tiene otras cosas que son sumamente retadoras. Entonces no digo que no, pero este momento no es. ¿Y qué le dirías vos como ese combo de gente que anda diciendo que esta es una generación de cristal hipersensible, que no funciona, que no sirve para nada, que hay unas sensibilidades como que no dejan avanzar la sociedad? Yo pienso que le tenemos mucho miedo a las emociones. La gente le tiene pavor a llorar, a estar en contacto con las cosas que nos hacen humanos, que a veces solamente, por ejemplo, les recomiendo mucho el trabajo de Brené Brown, que explora las emociones, y ella habla de, creo que son más de 80 emociones que ella ha descubierto en su trabajo, y hay un libro que se llama Atlas of the Heart, que es súper bonito y habla sobre eso también,
porque nosotros solamente concebimos 3: alegría, rabia y tristeza. Y la mayoría de la gente solamente concibe esas 3 emociones. Entonces creo que hay mucho miedo a que somos una sociedad que está cada vez más en contacto con sus emociones y que también desmitificando un poco ese tema de que los hombres no lloran y de que la fragilidad y la vulnerabilidad es algo malo, y no entendemos que en la vulnerabilidad hay muchísimo poder. Entonces, yo, pues el tema de la generación de cristal me parece que todos juzgamos desde nuestros contextos la vida de otras personas. Y las personas que nacieron en los 80s, en los 70s, en los 90s, todos hemos tenido unos contextos de vida diferentes, entonces siempre tendemos a juzgar. Entonces, es que ellos lo tienen más fácil, es que ellos... Cuando uno se va poniendo grande, es que no sé qué. Empieza a echar dedo a los dos. Como cuando nosotros estábamos pequeños y decíamos, no, yo a los 30 voy a tener, qué rico tener 30, voy a tener la vida resuelta, y no están los 30, es como, take me back. Entonces creo que eso también se combina con lo que veníamos hablando de la empatía. Nos hace falta mucho pensar en los retos que afronta la gente desde sus contextos de vida, desde las cosas que ha tenido que vivir, desde el momento que le tocó, y cómo entre todos podríamos trabajar para que eso sea menos pesado. Una persona que admires muchísimo. Mi mamá. Mi mamá es un ser hermoso que le ha tocado pasar muchísimas cosas en su vida, y la admiro mucho porque tiene una inteligencia que va más allá. O sea, ella no es una mujer educada en el sistema educativo, pero es una mujer sumamente inteligente, resiliente, y de la que he aprendido, y todo el tiempo aprendo muchas cosas, porque simplemente su mirada humana de las cosas, de la vida, y su forma de entender al otro y de entender las realidades de otras personas me ha conectado mucho con lo que yo soy ahora también, y porque también pues a las mujeres de nuestro país les ha tocado muy difícil, y más a las mujeres campesinas que vienen atravesadas por un montón de machismo estructural, de violencias en contra de ellas, de presiones sobre que tienen que maternar, y que su rol está en el hogar, y que su rol está en la cocina, y que muchas de ellas no pudieron estudiar, no pudieron tener una vida independiente, sino que han estado a la sombra de sus maridos, o a la sombra de un montón de situaciones económicas y sociales que son muy complejas, y aún así se las ingenian para continuar y para encontrar la belleza en la vida, y para darle amor a sus hijos. Bien, pues podríamos, creo que Lauri está fascinado cuando empieza a hacer esas preguntas sobre a qué le tienes miedo, y eso es porque quieres saber mucho de la persona que está ahí, aparte de sus opiniones. Te queremos agradecer mucho, nos llevamos un rato más de lo que te habíamos dicho. Me parece brutal muchas cosas que dices, y me parece que lo que haces tiene que tener mucho temple para hacerlo, como mucho cuero para asumir una gran responsabilidad en un país con una historia de violencia, sobre todo a la prensa, y tomar esa decisión. Creo que hay una convicción muy profunda de querer hacer las cosas bien, desde donde creas que es. Al menos hacer las cosas diferente. Me encantó esta conversación. Tuvimos 1000 problemas justo en este episodio. No sé qué pasó. Técnicos. Técnicos. A nuestro director técnico. Yo usualmente estoy desconcentrado tratando de que todo esto funcione, y hoy como que pasó de todo. Gracias a ustedes por el espacio, es sumamente hermoso, y qué bonito también poder tener conversaciones desde la humanidad que tenemos y que nos encuentra, y más allá de lo que uno pueda percibir desde las redes sociales, que en últimas es una mirada construida, ¿no? Que es una mirada también desde lo que uno quiere proyectar, y que, como les decía, tras bambalinas, yo no soy esa persona que está en los videos, ¿no? Desde la puesta en escena que uno tiene, yo ahí tengo que hablar supremamente rápido, es mucha la información que tengo que dar en un minuto y 30, pero yo soy una persona mucho más sosegada y que trata de tomarse la vida con mucha más calma. A mí me encanta escuchar
personas tan sosegadas como tú, porque yo a veces soy muy disparada y No como creas, que- yo también, o sea, a mí también me abordan todas esas ideas disparadas y todavía y le vienen a uno sus demonios y sus miedos y no eres capaz y no eres suficiente y todo esto, pero en la medida en que tú seas capaz de respirar un poco y tomártelo con calma y calmar todas esas voces que siempre van a estar ahí. Recuerdo mucho que una vez viendo un programa decía uno, no recuerdo quién era, pero decía como que el saboteador siempre va a estar ahí. Ese demonio, esa voz que te dice no o que te dispara, que trae esas cosas que a ti no te gustan, siempre va a estar. Entonces uno no puede rechazarlo, sino entender que ahí está, decirle hola, sé que estás ahí, pero no tienes el control. Yo tengo el control sobre lo que está pasando. Y eso te cambia la perspectiva de las cosas. Siempre va a estar el saboteador. Bueno, y por favor, recomendemos tu terapeuta. Yo sé que todo el mundo está expectante por este dato. Ian, no, agradecerte mucho. Yo les cuento, mi psicóloga se llama Paola Giraldo, su consultorio se llama Cuerpo, Alma, Conexión, en Medellín, es maravilloso, se la recomiendo a ojos cerrados. Es Qué una religión. datazo. Yo he llevado a todos mis Es una amigos religión. Solo los que llegaron hasta acá van a poder Van a tener poder ese dato. disfrutar de este datazo. Porque... Yo he llevado a todos mis amigos donde Paola. Paola es un ser humano increíble, es una psicóloga clínica que yo siento que lo acompaña a uno en algo muy poderoso, que es la confrontación, que es no solamente escucharte y darte palmaditas, sino confrontarte y hacerte cuestionar mucho, y así es que uno se transforma. Muy bacano y para nosotros esto también resulta siendo un ejercicio muy terapéutico, Total, pues como, súper terapéutico. como contrastar también nuestras ideas con lo que el otro está diciendo. A veces es incluso difícil y yo me disculpo ahí con las personas que nos ven y nos escuchan, y es que en realidad estas son conversaciones muy espontáneas y como que a veces es difícil coordinar entre hacer las preguntas y como tanta información que vamos recibiendo y lo que se nos va ocurriendo en el momento, y a veces esto se vuelve como un Nos saltamos sancocho. de temas ahí, Pucha. como- Y yo sé que yo hablo de muchas cosas a la vez, entonces también. O sea, y ahí pero- saltan como, "Ay, quiero Entonces este a tema". veces para el que está al otro lado de la pantalla termina siendo como súper complejo, pero también es nosotros tratando como de darle forma y tratando de sacar lo que nosotros creemos que en el momento puede ser como lo más enriquecedor que nos puede entregar la persona que está al frente. Muchas gracias, Ian, no solamente por haber venido, sino por lo que haces. Y como lo dije ahorita cuando traje como a la conversación lo de Buenaventuras, y creo que hay mucha gente en Colombia apostándole a cosas que implican asumir unas dificultades y unos retos y que se incomodan tremendamente como para pensar en cómo eso puede impactar a otros. Y acá pasa mucho eso. Creo que si yo tuviera que rescatar algo de este país, eso es como lo primero que se me viene a la cabeza y al corazón, porque es una cosa que en realidad es como muy espiritual, como muy profunda. Y tú con lo que elegiste, con tu profesión, pues de verdad que nos entregas a nosotros muchas cosas. Yo te agradezco porque gracias a ti me informo, me he puesto a pensar en muchos temas, tenemos conversación nosotros para discutir y a Sobre veces la hasta el último pelear. fue sobre la masculinidad. Y a veces hasta pelear porque tenemos encontrones de políticos, ideológicos. Entonces, gracias, Ian, muchas gracias y larga vida a la Oreja Roja. Ay, muchísimas gracias a ustedes. Uno también hace esto porque cree fervientemente en el poder transformador de la información y en que tenemos una responsabilidad enorme, porque en la medida en que el público de La Oreja es más grande, también hay más responsabilidad,
porque hay más personas que nos están viendo, que nos están leyendo y que están siendo impactadas por lo que hacemos, y por eso también hemos optado por que nuestra línea editorial, que solía ser muy exclusiva de política, también tenga otras diversidades. Entonces hablamos también mucho de crecimiento personal, de salud mental. Entonces les agradezco mucho por el espacio, por esta conversación. Espero que la gente también lo haya disfrutado y que saque algo de todo esto. Y bueno, siempre a disposición para cuando quieran. Gracias, Ian. Gracias, a ustedes también muchas gracias por estar acá conectados con nosotros cada 8 días con un episodio nuevo, con un invitado o invitada. Ya saben que venimos la otra semana. Nos vemos. Chao, gracias. Chao, chao.